Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Polémica por el incremento al salario mínimo. Como era de esperarse, el reajuste del 3,5% fue respaldado por unos sectores, pero otros lo calificaron de miserable. Tenemos detalles de la decisión y analizaremos la medida con el exministro Juan Camilo Restrepo. Las alzas que se avecinan. Como ya es costumbre, en enero habrá incrementos en peajes, tarifas notariales, cuotas de salud, multas y muchos otros gastos. Les mostraremos este panorama y lo que planea el gobierno para moderar el impacto de esas alzas. El SOAT subirá, pero no tanto. Hubo confusión nacional por el anuncio de la Superintendencia Financiera sobre las tarifas del SOAT. En Signo Pesos les aclararemos todas sus dudas con la directora de la Cámara de SOAT de Fasecolda en minutos. Y comenzamos con esta que es la cifra económica del día, 908.526 pesos, y corresponde al salario mínimo fijado por el gobierno nacional para el gobierno nacional, el cual regirá a partir del 1 de enero. Además fue incrementado el subsidio de transporte, el cual quedará en 106.454 pesos. La decisión del gobierno se adoptó de manera unilateral luego que fracasaran las negociaciones entre trabajadores, empresarios, Ministerio de Trabajo. Veamos los detalles de esta decisión y las reacciones que generó. Muy temprano, el presidente Iván Duque firmó el decreto de aumento salarial para los colombianos y lo anunció en Twitter. Nuevo salario mínimo para 2021. Por primera vez en la historia de Colombia y cumpliendo una propuesta de campaña, superará, incluido el subsidio de transporte, el 1.000.000 de pesos. En total, se ubicará en 1.014.980 pesos. Miremos las cifras. Hoy el salario mínimo es de 877.803 pesos y pasa a 908.526 pesos. El subsidio de transporte de 102.854 pasa a 106.454 pesos. Sumadas esas dos variantes nos da 1.014.980 pesos. Aumento que las centrales obreras rechazan al considerar que no hace justicia con la crisis que viven los trabajadores. Dado de que el aumento evidentemente es miserable, muy irrisorio y no corresponde a las expectativas no solamente de los trabajadores, sino del país. Nuestro más absoluto rechazo a este incremento de escasos 1.000 pesos diarios que el gobierno ha hecho en el salario mínimo. La afirmación del gobierno de que se ha sobrepasado el 1.000.000 de pesos, esa es una noticia que tiene un año de retraso, porque el 1.000.000 de pesos lo estábamos pidiendo era para el salario del año 2021, es decir, esa noticia debía haberse dado hace un año. El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, defendió el aumento salarial y justificó por qué se habla de más de 1.000.000 de pesos. Para todos los efectos, el auxilio de transporte se considera un ingreso prestacional, o sea, para las cesantías, primas y otro tipo de prestaciones sociales. Por lo tanto, cuando hablamos de más de 1.000.000 de pesos, es un ingreso real del trabajador. Los gremios de la producción consideran que el aumento salarial sí favorece a la clase trabajadora. ¿Qué significa eso? Que cuando los precios suben, los precios de la comida, los precios de los servicios, el costo del transporte, el incremento del salario está por encima de ese incremento en los costos de la vida diaria. Pues consideramos que fue un porcentaje muy responsable con la realidad del país, con la conservación de empleo y que podamos seguir reactivando y generando nuevo empleo. El nuevo salario mínimo de los colombianos comenzará a regir desde el próximo viernes 1 de enero. Y para analizar los efectos reales que puede tener esta decisión del gobierno nacional en la economía, le doy la bienvenida al exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo. Doctor Restrepo, muy buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, me place estar con ustedes esta noche. Doctor Juan Camilo, ¿usted pensaría que este 3,5% de incremento al salario mínimo era ese punto medio que se buscaba entre lo que pedían y necesitan los trabajadores colombianos versus lo que necesitan y pedían las empresas para efectos de tener un buen manejo de las compañías? Yo creo que este aumento de 3,5 es demasiado bajo, demasiado exiguo. Hay que tener en cuenta que la economía colombiana
está bastante postrada. Va a tener un protuberante descalabro en el crecimiento de este año. La demanda agregada está por el suelo. De manera que haber hecho un aumento un poco más holgado de ninguna manera hubiera comprometido la generación de nuevos empleos. Y por el contrario, habría hecho un aporte a reactivar la economía que bien necesitada está si queremos salir adelante. Si usted considera, doctor Restrepo, que había más espacio para hacer un mayor incremento, ¿cómo hasta qué nivel hubiera sido ideal o posible, por lo menos? Yo creo que se hubiera podido hacer un incremento del salario mínimo, pues por lo menos en el mismo nivel al que se reajustaron las remuneraciones de los congresistas, que fue 5.2%. El salario mínimo se fue casi 2 puntos por debajo de este punto de referencia. Y no deja de ser muy chocante que mientras a los parlamentarios se les ajusta 1.700.000 pesos por mes, lo que ya venían recibiendo, a los trabajadores que ganan el salario mínimo apenas se les ajusta 30.000 pesos al mes. Bueno, pues frente a una posibilidad de esas, muchos analistas decían, y muchos empresarios también, que el tema era la posibilidad de que se estropeara la generación de empleo más en estos momentos y en esta coyuntura económica. ¿Realmente un incremento de 5%, un poco más de 5% hubiera estropeado esa generación de empleo? Yo no lo creo. Esa tesis de que no se puede subir el salario mínimo en ninguna circunstancia porque compromete la generación de empleo, no es una tesis válida para un año anormal como estamos viviendo, con una economía postrada, con una demanda agregada que necesita de estímulos importantes para volver a generar empleo. De manera que creo que se están aplicando medidas ortodoxas para épocas de normalidad a una situación completamente anómala y atípica, es como la que está viviendo la economía colombiana en este año de pandemia. Y al contrario, en la otra esquina, los sindicatos, las centrales obreras decían, miren, es con mayor ingreso en los bolsillos de los colombianos como se va a poder reactivar la economía. ¿Usted cree que verdaderamente con un mayor incremento en los ingresos de los colombianos, es decir, con una mayor demanda, se puede reactivar más fácilmente la economía? Pues habría ayudado a reactivar la economía, a reactivar la demanda, que es la que está muy caída. Y curiosamente lo que se pudo haber generado es más empleos en vez de menos empleos con un aumento un poco más holgado del salario mínimo. No se trataba de hacer irresponsabilidades populistas, pero sí por lo menos, para citar un punto de referencia, cito el mismo porcentaje al que se le aumentaron las remuneraciones al Congreso, es decir, 5,2% hubiera sido perfectamente prudente, no hubiera atentado contra el crecimiento del empleo, que necesita para su reactivación otras medidas diferentes de asfixiar con una mano de hierro el salario mínimo. Hay cierta tendencia, doctor Restrepo, en Colombia de estarnos comparando con otros países, por ejemplo, en temas como el nivel del salario mínimo, y entonces cuando se hacen esas comparaciones salen declaraciones como aquella de que en Colombia tenemos un salario muy alto, demasiado alto, uno de los más altos de la región. ¿Verdaderamente son sanas o no son sanas o viables esas comparaciones? Esos son argumentos que se utilizan transportando situaciones de normalidad a una situación perfectamente atípica como se está viviendo en este momento. Por lo demás, uno de los temas ahora más recurridos en la campaña electoral de los Estados Unidos es si allá el salario mínimo no se había quedado también muy rezagado en los últimos años y era necesario darle un empuje más grande para reactivar la economía. Ahora bien, doctor Restrepo, se ha mantenido la tradición durante años, bueno, una tradición que además es un tema de ley, de que nos basemos en la inflación esperada, en la inflación causada este año, en la productividad y en el crecimiento esperado también de la economía como parámetros o bases para negociar el incremento al salario mínimo. ¿Están mandados a recoger esos parámetros? ¿Deben considerarse otros temas, otros signos, digamos, de la economía?
Esos parámetros vienen de jurisprudencias de la Corte Constitucional sobre el salario mínimo. Fueron sentencias y jurisprudencias dictadas en épocas de normalidad. Pero no se nos debe olvidar que es que estamos viviendo en un momento en que esas jurisprudencias para épocas de normalidad no aplican, porque la economía colombiana va a decrecer entre 8 y 10% este año. Según los últimos datos del DANE, cerca del 50%, óigase bien, 50% de la población colombiana está por debajo de la línea definida como de pobreza, 50%. La demanda agregada de la economía está por el suelo, de manera que hubiera sido saludable un ajuste que, sin ser irresponsable, hubiera sido más holgado que el que fijó el gobierno en el día de hoy. Todos los años, doctor Restrepo, por esta época estamos en ese tira y afloje de la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, que por lo general no llevan a ningún acuerdo, como también ocurrió este año. ¿Hay que cambiar ya ese mecanismo? ¿Es hora de cambiar el mecanismo de negociación o de fijación del salario mínimo? La necesidad de la concertación es una necesidad que viene de normas constitucionales y legales, y es bueno que por lo menos los grandes temas de la sociedad y de la economía se intenten concertar. Naturalmente, en esta ocasión eran tan grandes las diferencias, mientras el sector sindical aspiraba a un ajuste cercano al 14%, los empresarios apenas llegaron a subir al 2,8%. Ante una diferencia tan grande, pues era necesario que primero se fijara el salario mínimo, y no había otra manera que hacerla por decreto, pero como se hizo. Pero la validez de la concertación como regla para acercar y ventilar los problemas sociales sigue siendo válida y no se debe desechar. Bueno, pues doctor Juan Camilo, muchísimas gracias por esas opiniones, por esas consideraciones, y bueno, más adelante hablaremos de muchos más temas económicos y de coyuntura que hay en nuestro país. Muchas gracias. Bueno, que estén muy bien, me place saludarlos. Muchas gracias, el doctor Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda. Y el aumento en el salario mínimo tendrá efectos en otros gastos de los colombianos, debido a que en enero muchas tarifas se actualizan con base en el reajuste salarial, mientras que otros rubros suben con base en la inflación. Una vez se conoce el incremento en el salario mínimo y el resultado de la inflación, los colombianos por lo general se ven enfrentados a una cascada de alzas desde comienzos de enero. Así, por ejemplo, ha sido tradicional que con la inflación suben en la misma proporción los valores de los peajes en todo el país, el canon de los arrendamientos una vez se renueve el contrato y las tarifas notariales como registro civil, autenticaciones, copias de escrituras, etcétera, que en 2021 subirán aproximadamente 1,5%, que es la inflación con la que se estima terminará este año. De otro lado, con el alza del salario mínimo también ha sido tradicional que suban otros costos, como las tarifas del SOAT, las multas de tránsito, las multas judiciales, los copagos y las cuotas moderadoras de salud. Es decir, que estos valores deberían subir 3,5% para el 2021, que es lo que subió el salario mínimo. Hay cosas que no están vinculadas a eso, como la gasolina. La gasolina sube en función de una fórmula que es distinta, que cambia todos los meses. Sin embargo, el ministro de Trabajo anunció que el gobierno cambiará el sistema de incrementos de tal manera que muchas de esas alzas se hagan con base en la inflación, que es más baja que el incremento del salario mínimo. ¿Qué aspectos? Multas de tránsito, grúas, todo lo que tiene que ver con sanciones, multas judiciales, los copagos para lo que tiene que ver con salud, serán con base en la inflación, o sea, repito, 1,5% y no con base a los salarios mínimos. Con esta ola de incrementos que se avecina, los más perjudicados serán quienes ni siquiera ganan un salario mínimo porque están en la informalidad. Las personas que no se ganan el salario mínimo cada vez van a estar más lejos de ganarse un salario mínimo o de estar en el sector formal. Entonces, eso sí es una preocupación real. Según los expertos, y la mayoría de alzas en 2021 dependerán de la inflación, que está por debajo del 2%, y no del salario mínimo, que sube 3,5%, los trabajadores realmente mantendrán o incluso incrementarán su capacidad de compra. Y hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere. Como ahora, grandes empresas impulsan a pequeños emprendedores. Juan Fernández nos tendrá ejemplos.
Continuamos en Signo Pesos. Un anuncio de la Superintendencia Financiera sobre la reducción de la accidentalidad vial en el país y sus efectos en las tarifas del SOAT llevó a muchos a interpretar que el próximo año las tarifas del SOAT iban a bajar. Pero ¿realmente es así? Para aclarar las dudas, le doy la bienvenida a la doctora Ángela Úsgame. Ella es directora de la Cámara Técnica del SOAT de Fasecolda. Doctora Ángela, muy buenas noches. Bienvenida a Signo Pesos. Gracias, buenas noches para todos. Doctora Ángela, gracias por acompañarnos. La primera pregunta es, ¿realmente lo que va a haber es una rebaja en las tarifas del SOAT o es más bien un incremento menor a lo que se hubiera inicialmente esperado? Exactamente es eso, es un incremento menor. A ver, todos los años la tarifa del SOAT y sus coberturas aumentan según el incremento del salario mínimo. Ya conocemos que el salario mínimo va a incrementar para el próximo año en 3.5%. Sin embargo, la Superintendencia Financiera determinó que para el próximo año las tarifas del SOAT deben ajustarse con una rebaja de 0.98%. Entonces, cuando uno aplica el incremento del salario mínimo, pero también el descuento que determinó la Superfinanciera, en últimas nos da que en promedio la tarifa del SOAT va a aumentar en 2.48%. Doctora Ángela, ¿y qué tiene que ver la accidentalidad vial con las tarifas del SOAT? ¿Cuál es esa relación que hay? Pues mira, la idea de la tarifa del SOAT es que tiene que ser apenas suficiente para poder cubrir todos los siniestros, es decir, todas las reclamaciones por las atenciones en salud a las víctimas de accidente de tránsito, y también las reclamaciones, por ejemplo, en caso de fallecimiento de la víctima o de incapacidad permanente, el transporte hasta el lugar de atención, esas que son las coberturas del SOAT. Entonces la tarifa cubre exactamente esa necesidad más los gastos de operación del ramo. Entonces, en la medida que tengamos más accidentes viales en Colombia, pues se van a requerir más recursos y pues por lo tanto se hace una exigencia de tarifa para poder cubrir eso. En la medida que, por ejemplo, en este año se reduzca la movilidad o se presenten menos accidentes de tránsito, pues puede haber un poco de menos presión sobre la tarifa y en ese sentido puede bajar para el siguiente año. Muy bien, pues entendido esto, doctora, no sé si pudiéramos poner un ejemplo con algún vehículo, ¿cuánto se pagó hoy y entonces cuánto va a ser ese incremento para el próximo año? Claro que sí. Mira, podemos poner un ejemplo. De los vehículos que más tenemos en el país, pueden ser los autos familiares de menos de 1.500 centímetros cúbicos, por ejemplo. Para 2020 la tarifa de ese vehículo del SOAT era de 320.850. Para 2021, como quedó ya, como les conté, con el incremento del salario mínimo y aplicando también el descuento que se determinó para el próximo año, la tarifa va a quedar en 328.800. ¿Sí? Si no hubiera existido ese descuento que determinó la Superfinanciera, pues hubiera quedado la tarifa en 331.950. Entonces ahí es donde se ve que en efecto pues va a haber un incremento, pero menor a lo que hubiera sido si no se hubiera aplicado ese descuento que decretó la Superfinanciera. Se entiende perfectamente, es un incremento pero menor a lo que hubiera sido. Doctora, ¿este incremento menor a lo que hubiera sido rige para todo tipo de vehículos o es solamente, por ejemplo, para vehículos particulares, familiares? Para todo tipo de vehículos. En el país los vehículos están determinados en el caso del SOAT en 36 categorías y esto aplica para todas. O sea, motocicletas, camiones, taxis, cualquier tipo de vehículo. Todos, los buses, los de servicio público intermunicipal, los especiales, todos. Ahora bien, si va a haber un incremento menor a lo esperado, pero un incremento en el valor del seguro que uno compra, del SOAT, ¿también va a haber la misma variación en las primas que se pagan, en las coberturas que paga el SOAT cuando evidentemente uno tiene algún tipo de accidente? Bueno, cuando se trata de las coberturas del SOAT, ahí no aplica ningún descuento. Ahí sí el incremento es por el incremento total del salario mínimo, es decir, el 3.5%. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, la que más se utiliza es la de gastos médicos, que cubre gastos médicos, farmacéuticos, hospitalarios, quirúrgicos, pues todo lo que requiere de atención en salud de una víctima. Esa cobertura estaba en 23 millones de pesos
en 2020. Y con el incremento del 3.5%, entonces para 2021 va a quedar exactamente en 24.227.360. Eso sí tienen el aumento total, el 3.5%. Entendible. Doctora Ángela, ¿quiénes en Colombia, o sea, qué tipo de propietarios de vehículos están obligados a tener el SOAT y qué tan cumplidos somos los colombianos realmente para tener vigente siempre el SOAT? Bueno, la obligación de tener el SOAT es de todos los propietarios o conductores que piensen transitar por las vías del país. Esa obligación pues viene desde el Código de Tránsito. Todos deberíamos tenerlos. ¿Qué pasa en la vida real? Cuando revisamos la cantidad de vehículos que están registrados en el RUND con una matrícula activa, vemos, les voy a decir las cifras de octubre, que tenemos en el país 15.883.000 vehículos. Pero para el mismo corte de octubre, en el país tenían SOAT 8.261.000. Es decir, si comparamos los vehículos que tienen matrícula activa frente a los que tienen SOAT, vemos una evasión del 48%. Es muchísimo, claro. Doctora, solamente como para hacer conciencia, digamos, entre los colombianos, una última pregunta. ¿Cuáles son los riesgos de uno estar conduciendo algún tipo de vehículo en las carreteras colombianas, tener un accidente y no tener el SOAT vigente? Bueno, el tema es importante tener el SOAT precisamente porque es la primera capa de atención en caso de cualquier accidente de tránsito. Es súper importante tenerlo porque en caso que uno termine lastimando a otra persona o a uno mismo en caso de accidente, a través del SOAT se va a garantizar los recursos para que esa atención en salud que se requiera pues pueda ser cubierta de una manera oportuna, de una manera rápida. Las personas que no cuenten con este seguro obligatorio, pues además de las sanciones que pues nos indica el Código de Tránsito, también pues va a tener la inmovilización del vehículo, y si bien la ADRES va a cubrir esa atención en salud de la víctima, después le van a recobrar al propietario del vehículo lo que haya costado esa atención. Gravísimas las consecuencias. Pues doctora Ángela, muchísimas gracias, ha sido usted muy clara en este tema que inicialmente había generado alguna confusión. Muchas gracias por estar en Signo Pesos. Gracias, mucho gusto y feliz año para todos. Igualmente para ustedes, la doctora Ángela Úsgame, ella es la directora de la Cámara SOAT de Fasecolda. Así hacemos otra breve pausa y ya les contaremos cómo les fue a los productos agrícolas colombianos en materia de exportaciones. Ya nos vemos. Y es hora de hablar de negocios, como siempre, con el especialista Juan Fernández. Hola Juan, muy buenas noches y adelante con su tema. Henry, buenas noches. Hoy le voy a hablar de emprendedores y cómo las grandes empresas han impulsado una serie de iniciativas para desarrollarlos, impulsar sus negocios. El caso es el de Toto, la compañía colombiana de Morrales, y ahora Moda en General, y esa iniciativa llamada Somos Colombia, que presentó 10 emprendedores interesados en comercializar sus productos a través de su tienda virtual. En total, se presentaron 405 empresas nacientes, lo que muestra, por un lado, una cantidad de ideas y nuevas empresas, y por otro, la necesidad que tienen de canales para comercializar sus productos. Y esa plataforma de Toto, que tiene más de 1 millón de visitas al mes, sin duda es una buena vía. Dice Toto que esta es una primera etapa en donde evaluará el comportamiento de estos primeros emprendimientos, a los que además de la plataforma se les apoya en logística, comercialización, bodegaje, codificación, toma de fotografías de cada una de las referencias a comercializar, entre otros. Además de la plataforma, a los emprendedores se les destinará un espacio físico en su tienda de la zona T de Bogotá. Juan, ¿y cuáles emprendimientos fueron seleccionados?
Henry, son varios, pero están, por ejemplo, ahí Hatch Store, un equipo dedicado a la impresión gráfica y diseño de objetos que inició durante la pandemia. También Radio Corchito, que diseña y fabrica productos personalizados y de colección basados en ilustraciones para personas y mascotas. Otros son, por ejemplo, Señor Kovinsky, que desde 2016 fabrica insignias de metal muy populares hoy en merchandising, y Yutas, que se dedica también a la fabricación de alpargatas. Interesante entonces, Henry, esta movida de hoy sobre emprendedores y esta iniciativa de Toto para impulsarlos de manera física en su canal y en línea también, uno de los más movidos del país en el segmento de la moda. Juan, muchas gracias. Nos veremos mañana con más movidas empresariales. Y esos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana es de 3.482 pesos con 10 centavos, bajó 13 pesos con 29 centavos. El petróleo Brent de referencia para Colombia subió 0,37%, se ubicó en $51 con 5 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.070.000 pesos la carga. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 1,37%. La acción que más se valorizó fue la de Cemex Latam Holding, con una ganancia de 18,34%, y la que más bajó fue la de Fabricato, con un retroceso de 7%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Este año, las exportaciones de productos agrícolas colombianos subieron 4,8% hasta octubre, sumando 1.702 millones de dólares. Los productos más exportados fueron extractos, esencias y concentrados de café, 24,6% crecieron, aceite de palma, que crecieron 19,7%, galletas saladas, 11,6%, y café soluble liofilizado, 7,1%. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.